Bienvenidos y bienvenidas a este segundo día de formación en este seminario majestuoso de emprendimiento desde trabajo social. En esta oportunidad vamos a iniciar con un tema sumamente interesante porque vamos a estar hablando de la mentalidad emprendedora y financiera, dos aspectos fundamentales para quienes deseen estar emprendiendo desde el ámbito de trabajo social y cualquier ámbito en general. Son dos aspectos que hay que considerar, sobre todo porque, como ya hemos podido ver en el primer encuentro, el poder cambiar de visión en cuanto a ciertos aspectos de nuestra vida nos va a permitir tener otra postura y más acertada o acercada a lo que queremos lograr. Dicho esto, me complace poder presentarles a la compañera Seira Lashmi Belisario, quien es la conferencista de este tema sumamente interesante. Ella es CEO y fundadora de Fundabric, con más de 28 años de experiencia en procesos de enseñanza-aprendizaje, desarrollándolos y diseñándolos, ya sean procesos desde formales a informales. Ella es docente universitaria, experta en la elaboración y desarrollo de proyectos de emprendimiento y abordaje social a personas vulnerables, diseñadora gráfica con un talento es magnífico, especialista en estudios de recreación y ocio y fundadora de las Brigadas de Recreación Integral Comunitaria, a las que les invito el poder descubrir un poco más sobre este programa en el perfil en Instagram y en otras redes sociales @fundabricaventura. Un abrazo gigante a todos los que nos acompañan el día de hoy. Bienvenida, Seira, y disfrutemos de esta conferencia. Y continuamos aquí en esta fabulosa jornada. Vamos a hablar ahora de mentalidad emprendedora y financiera. Para mí, dos pilares del emprendimiento social. Me gustaría que pudiéramos entenderlos cada uno desde su esencia, porque son la base fundamental que va a distinguir el éxito o el fracaso de nuestro proyecto emprendedor. ¿Cómo sabemos que nuestro proyecto va a ser exitoso? Porque hemos desarrollado estas dos áreas de manera integral. Vamos a ver en qué se diferencia. En primer lugar, ¿verdad? Cuando hablamos de la mentalidad emprendedora, estamos hablando de una forma de pensar, de una forma de actuar que está orientada ¿hacia qué? Hacia tres pilares fundamentales. El primero, la innovación, es decir, la creatividad, el poder desarrollar formas nuevas de resolución de problemas, de situaciones que se presentan en el caso nuestro desde el punto de vista del trabajo social, desde lo social, ¿verdad? ¿Dónde está esa fuerza en la que podemos desarrollar experiencias que puedan servir de soluciones a aquellos que las necesitan? En segundo lugar, tiene que ver con la toma de riesgos calculados. Es decir, un emprendedor debe estar dispuesto a arriesgarse. Un emprendedor debe estar dispuesto a renunciar a cosas. Un emprendedor debe estar dispuesto a sacrificar algunos procesos en función de algo superior, algo mayor, una ganancia mucho mayor. Y también los trabajadores sociales, y este sería el tercer pilar, deben estar dispuestos a la acción. Es decir, soñamos en grande, nos imaginamos cosas maravillosas. Luego calculamos los riesgos, decimos, bueno, esto hay que hacerlo por aquí, por aquí, por aquí, esto puede ser mejor si es así, debo renunciar a mi trabajo formal porque necesito dedicarle tiempo, debo crear contenido para redes sociales, es decir, todas aquellas acciones que yo creo, o todos aquellos riesgos que debo tomar, y después
la acción. Es decir, debe llegar un punto donde después que tengo toda esta cantidad de cosas pensadas, diseñadas, debo encaminarlas hacia la concreción de lo real, de lo tangible de esas acciones, ¿sí? Ahí es donde llega la acción. Entonces estamos hablando de los 3 pilares fundamentales de la mentalidad emprendedora. En primer lugar, la innovación, desarrollar ideas nuevas. En segundo lugar, la toma de riesgos, pero calculados, ¿verdad? Que esos riesgos nos vayan a permitir alcanzar un éxito mayor. Y finalmente, la acción, es decir, que nosotros podamos identificar oportunidades, enfrentar esos desafíos que se nos presentan con determinación y que podamos adaptarnos rápidamente a los cambios. Una de las cosas que les comento a mis compañeros de trabajo, de nuestros equipos de trabajo permanentemente, es que debe haber una gigantesca capacidad para adaptarnos a todos los cambios que se nos presentan en el mundo de hoy. El día de mañana vamos a estar hablando de marketing, vamos a estar hablando de ventas, y en el mundo, por ejemplo, de las ventas y en el mundo del marketing, cada día hay algo nuevo, algo maravilloso que aprender, algo increíble en lo que enfocar la mente y cambiarla. Y lo que ayer era tendencia, hoy ya no lo es y debemos adaptarnos. Entonces, desde el punto de vista de la mentalidad emprendedora, ¿verdad? Poder innovar, pero también poder transformar nuestras propias realidades de pensamiento, ver los obstáculos como que fuesen oportunidades, es decir, no quedarnos trancados con la más mínima cosa, sino decir, este es un paso más que debo dar para alcanzar este éxito que sueño, este éxito que quiero, y que podamos aprender de cada uno de los, la gente los llama fracasos, para mí son oportunidades de desarrollo, oportunidades de crecimiento, para que nosotros podamos mejorar constantemente. Todo esto de lo que les he hablado hasta ahora implica la mentalidad emprendedora. La mentalidad emprendedora. Pero, y eso lo hemos descubierto nosotros desde la práctica, a veces desde lo malo, es decir, a veces desde eso que la gente llama fracasos, oportunidades de crecimiento, me gusta llamarlo a mí, y es que la mentalidad emprendedora sin la mentalidad financiera puede llevarnos a fracasos. Podemos fracasar de varias formas y les voy a explicar cómo. Es más, les voy a explicar la parte más dura para mí de ser emprendedor. Si a ustedes, de las personas que les gusta hacer trámites, que les gusta sacar cuentas, que les gusta desarrollar procesos administrativos, que es feliz yendo a una institución a meter un formulario, a usted le va a ir de maravillas con lo que le voy a hablar, porque de lo siguiente que le voy a hablar es de la mentalidad financiera. La mentalidad financiera. ¿Qué pasa con la mentalidad financiera? Que, como se los dije en el seminario de éxito financiero, no nos formaron a la mayoría de los latinoamericanos, sobre todo, para tener una mentalidad que estuviese concentrada en las finanzas. Eso nos afecta desde el punto de vista profesional muchas veces y nos afecta desde el punto de vista personal. Entonces, cuando decidimos ser emprendedores, ¿verdad? Cuando decidimos tomar el camino del emprendimiento, resulta que también nos afecta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la mentalidad financiera se refiere precisamente a la comprensión y a la gestión efectiva de los aspectos financieros de un proyecto emprendedor. ¿Eso qué va a implicar? Eso va a implicar las habilidades como elaboración de presupuestos, planificación fiscal, gestión de ingresos y de gastos, la búsqueda de un financiamiento adecuado. Entonces estamos hablando de números, de trámites, de procesos, de procedimientos. Miren, aquí en Fundabric hace poco veía un video muy interesante que hablaba sobre cómo a algunos emprendedores no les gusta desarrollarse desde el punto de vista formal, comercial, y eso le suele traer muchos problemas a la larga. Y contaban el caso de una empresa, un emprendedor que logró un primer cliente muy poderoso. Ese cliente le dijo, chévere,
¿cómo hago para pagarte? Yo solo te puedo pagar de manera formal. Y bueno, ahí el emprendedor se tuvo que tardar 3 meses, creo que fue, para lograr obtener ese primer pago de ese primer servicio que hizo, porque no había desarrollado toda la estructura formal de su emprendimiento, y de hecho perdió casi un segundo cliente. Al final lo consiguió, perdió casi un segundo cliente porque no logró establecer de manera apropiada su sistema administrativo financiero, ¿verdad? Bancario. ¿Qué pasa? Que nosotros en Fundabri, cuando empezamos, a pesar de que nosotros ya hace muchos años que existimos de forma jurídica en Venezuela, producto de todos estos últimos cambios que ha habido, bueno, hubo trámites que no habíamos desarrollado. ¿Qué ocurrió en ese momento? Que también nos pasó casi como esa empresa, que bueno, hubo que salir corriendo y en voladas para actualizar los documentos, actualizar todavía. Tenemos trabajo que hacer por allí. Lo que hacemos en el caso nuestro, ¿verdad? Aparte que tenemos un compañero, que es el compañero Keitos, que se encarga de la administración y de las finanzas, también contratamos una empresa externa que nos ayuda a llevar todo este tipo de trámites, porque a la larga hay procesos que no vamos a poder desarrollar por nuestra cuenta, y eso es válido desde el punto de vista del emprendimiento. Es completamente válido que usted diga, bueno, esto lo puedo hacer, esto no lo puedo hacer, no es mi fuerte, voy a buscar quien lo haga por mí. Creo que puede ser parte del desarrollo de la mentalidad financiera. Lo importante es que entendamos que sin la mentalidad emprendedora y sin la mentalidad financiera, si falla alguno de los dos elementos, el proyecto puede fracasar. Esa experiencia que les acabo de comentar de ese emprendedor mexicano, por cierto, de ese emprendedor, a la larga el coach, el mentor que estaba hablando de ese proyecto, comentó que ese proyecto se fue a la quiebra, porque, vuelvo y repito, si alguno de esos dos pilares, es decir, si la mentalidad financiera falla, o si la mentalidad emprendedora falla, su emprendimiento va a fallar a la larga. Es como una mesa de 2 patas, cuya pata principal, cuyas 2 únicas patitas de apoyo se le parte una, no tiene cómo mantenerse en pie, no lo tiene. Entonces es importante, ¿verdad?, que nosotros podamos entender que debemos desarrollar todos estos aspectos, porque son fundamentales. Además, tenemos que saber que es sumamente importante que podamos entender, ¿verdad?, el valor de que podamos gestionar eficazmente todos los aspectos de un proyecto emprendedor, porque son los que a la larga nos van a permitir que eso sea viable en el tiempo. Por ejemplo, otro ejemplo terrible de una mala praxis financiera: que empiecen a entrar recursos, ¿verdad?, que usted empiece a vender sus cursos y talleres, que usted comience a trabajar, gane un cliente o que lo contraten, y que apenas lo contraten usted despilfarre todo lo que le ingrese. Usted dijo, listo, ya soy rico, ya soy emprendedor, ya tuve mi primera venta, ya me puedo echar aire, ya me puedo ir a las islas, no sé, a una isla del Caribe a disfrutar de las vacaciones que siempre me he merecido. Creo que aquí es importante que nosotros podamos entender que el éxito a largo plazo se construye paso a paso, y esos pasos deben estar dados por esas 2 piernitas, ¿verdad? El éxito, la mentalidad financiera y la mentalidad emprendedora. Desde nuestra experiencia les decimos que si alguna cojea, la otra va a arrastrar, la otra se va a arrastrar, va a hacer lo que pueda para sobrevivir. Entonces, para nosotros minimizar, ¿verdad?, el tiempo en el que vamos a alcanzar el éxito, y para nosotros potenciar el desarrollo de nuestro emprendimiento, creo que es básico, es fundamental que tengamos una verdadera formación financiera desde los ámbitos en los que nos compete de acuerdo a nuestro emprendimiento, y que podamos tener una verdadera educación emprendedora, una verdadera mentalidad emprendedora. Y bueno, con esto cierro esta nueva conferencia. Estoy encantada de esta dinámica, eso vamos,
venimos, ven, y gracias a los compañeros de tecnología, en especial a la compañera Carlex, que lo está haciendo inmensamente posible. Los estoy leyendo por ahí en los breaks, en los comentarios, así que siga comentando que estamos aquí activos para lograr colocarnos en la posición de honor que todos los trabajadores sociales de este planeta merecemos. Besos y abrazos y seguimos conectados. Seguimos en esta enriquecedora jornada recordando la temática del día de hoy, el propósito. Segundo día del seminario de emprendimiento para trabajadores sociales, trabajadoras sociales. A continuación nos adentraremos en un tema sumamente importante para emprender en esta área. Planificación estratégica de la mano de la profesora Carmen Parra, quien es licenciada en Trabajo Social, egresada de la Universidad Central de Venezuela, docente universitaria en la Universidad Nacional Experimental de la Gran Caracas, UNEXCA, trabajadora social en los ámbitos hospitalario, clínico, humanitario, adicciones. Además, está inmersa en la protección. ¿Qué tal? Un saludo cordial para todos y damos continuidad a este seminario de emprendimiento en trabajo social. Un placer conocerles y poder estar aquí con ustedes el día de hoy. Sencillamente esto es una oportunidad de oro. Veamos el trabajo desde otra arista, una arista fundamental basada en el emprendimiento, basada en ideas de negocio, basada en estructuras sólidas que nos permitan dar el paso al máximo nivel. Y siendo así, nos toca o me toca disertar ante ustedes un tema de alto grado y responsabilidad. A continuación voy a pedir al equipo técnico que nos proyecte las diapositivas, pero como según usted ha visto en nuestras redes sociales y en todos los canales de comunicación a través de los cuales se ha difundido, la información de este seminario, nos corresponde trabajar identificación del propósito y objetivos SMART, dedicado exclusivamente para trabajadores sociales. Fíjense que cuando hablamos de objetivos SMART, básicamente cualquier profesional puede hacer la rápida asociación al mundo del marketing, de la publicidad y de las ventas. Y es que sí, los objetivos SMART han sido propuestos por varios autores, pero su padre principal es Philip Kotler, que habla básicamente de cómo podemos estructurar un plan basado en objetivos aterrizados. Así que lo primero que quiero que usted trabaje acá el día de hoy conmigo es una frase muy célebre y es que debemos planificar con los pies en la tierra. Debemos estar aterrizados a todas las ideas que podamos desarrollar porque lo importante acá es vernos como lo que somos. Profesionales de alto nivel, profesionales de impacto que prometen, que suman y lo más importante, que transfieren sus conocimientos. Entonces, para poder crecer hay que transformar la visión. Y la visión se trata justamente de dónde nos queremos ver en el futuro, de qué es lo que queremos hacer y de qué es lo que debemos desarrollar, con quién debemos aliarnos, con quién debemos conectar. Esto y más lo estaremos viendo a lo largo de este seminario con mis colegas que tenemos la gran responsabilidad de ser facilitadores durante estos 3 días. Así que bienvenidos y bienvenidas aquí a Identificación del Propósito y Objetivos SMART bajo el programa Mentoring de Fundabric y su producto Seminario de Emprendimiento en Trabajo Social. Quien les saluda, su servidor Axel Michalzuk. Seguramente usted me ha visto por allí en otros escenarios, pero hoy me toca esta gran responsabilidad de facilitador, el cual me enorgullece poder conectar y compartir con ustedes acerca de esto. Así que iniciemos. Fíjense que antes de iniciar les quiero regalar este pensamiento que representa la base oportuna, representa un contexto universal que nos va a ayudar a conectar. Esto es de Rita Álvarez, una socióloga que tiene bastante ahínco en el trabajo social en Costa Rica y ella nos comparte. En el trabajo social, el propósito es la razón fundamental detrás de cada acción emprendedora. ¿Qué pasa? Y les voy a hablar del caso de Venezuela. Yo sé que aquí estamos presentes varios países, pero me gustaría colocarles un ejemplo acá en el país
porque el emprendimiento de alguna u otra manera ha sido tergiversado como concepto. Se habla de emprendimiento desde distintas aristas como palabras más, palabras menos, la monetización del talento. Es decir, cómo mis habilidades blandas, cómo mis habilidades técnicas y por supuesto las intelectuales me permiten a mí desarrollar un producto, una idea de negocio, un servicio innovador. Cuando hablamos de emprendimiento, hablamos de la monetización del talento, pero con base en la innovación. De alguna u otra manera, quizás la ola, la novedad o la infodemia propiamente ha tergiversado un poco el concepto del emprendimiento y entonces nos encontramos con algunos puntos o elementos encontrados de que vemos a personas comercializando un producto ya existente o algún servicio rutinario. Y a eso se le hace llamar emprendimiento a la simple práctica de un trabajo o de alguna práctica independiente. Y no, cuando hablamos de emprendimiento, hablamos de monetizar nuestras habilidades, de entender que lo que nosotros sabemos y transmitimos es realmente innovador. Así que ese es el reto del día de hoy, entender cómo podemos hacer de nuestro conocimiento un elemento diferenciador, cómo nosotros podemos sumar a la par de los profesionales que vienen en camino, cómo podemos ser esa voz de aliento para que no se rindan y lo más importante, cómo podemos ayudarlos a descubrir su propósito. Pero para ayudar a otros a descubrir su propósito, debemos empezar con nosotros. Acá podemos definir propósito y justamente, vinculado de una vez, aprovechar el tiempo al máximo posible, se habla de que en el contexto del emprendimiento en trabajo social, el propósito representa la mejora de la calidad de vida de la comunidad, la reducción de desigualdades o la promoción de la justicia social. La definición precisa del propósito guía la misión y la visión del emprendimiento. ¿Qué pasa específicamente en definir el propósito? Realmente yo tengo que entender, y voy a ser muy insistente con esto a lo largo de estos minutos, pero yo tengo que encontrar en mi ser qué es lo que realmente me diferencia del resto, qué tengo yo que otros trabajadores sociales no tengan y cómo puedo hacer de esto una habilidad que realmente marque la diferencia. Cuando hablamos de propósito, hablamos del propósito de vida, hablamos del propósito profesional, pero también hablamos del propósito de mercado, llevándolo a términos comerciales. Y es que sí, no quiero que usted se asuste, por decirlo de alguna manera, con el término comercial, con el término de ventas, porque sí sabemos profesionales, yo, de profesiones humanistas, de alguna u otra manera nos enseñan o nuestra vocación nos lleva al servicio de los demás. Y eso no está mal, pero estamos en un tiempo donde la innovación debe marcar diferencia y nosotros debemos vivir de aquello que nos apasiona. En este contexto, que quiero decirles que el emprendimiento no precisamente se va a tratar de irnos a otras prácticas o a otros oficios, sino de transformar la habilidad de cómo percibimos nuestra profesión y los elementos que nos permiten conectar a través de ella. Entonces, hablar del propósito es precisar nuestra misión y nuestra visión. Y si lo englobamos en términos organizacionales y de estructura, cuando hablamos de misión, hablamos de esa tarea, de ese paso a paso que nos va a llevar a la visión, que al final del día es la meta. ¿Dónde se visualiza usted como trabajador o trabajadora social? ¿Cuál es el propósito que usted tiene como profesional y qué es lo que ha hecho para transformar a los demás? No solo, ojo, desde la cobertura de la necesidad, sino también desde el negocio. Realmente yo tengo la habilidad, por ejemplo, de poder comercializar la elaboración de un familiograma o tengo la habilidad de poder ser un consultor de comunidades o sencillamente puedo promover la producción comunal. Hay muchas aristas que aquí intervienen. Como trabajadores sociales debemos ver un poco más allá porque ciertamente la visión no solo se engloba hacia la práctica, sino que debemos ser un poco más holísticos y entender que nuestra acción y nuestro discurso debe ir totalmente conectado hacia lo que nosotros queremos conseguir, porque se trata del decir, de ser y del deber ser. Y el deber ser es que
usted triunfe, el deber ser es que usted se conecte con su profesión y el deber ser es que viva de ella, que viva cómodo, que viva realmente contento con lo que hace, que pueda influir sobre otros, que pueda cubrir necesidades y lo más importante, que nunca tenga que pensar cómo lo va a hacer mejor. Así que es súper importante que cuando hablemos de propósito, hablemos justamente de esa llama que nos mueve de un punto A a un punto B, sin negociar nuestros ideales y nuestros valores, sino que sencillamente nos encontremos en una dinámica que nos permita mejorar cada día para innovar en un sector altamente competitivo y que necesita de buenas prácticas para ser posicionado. Fíjense bien, hablamos del aspecto comercial y hablamos del propósito de lo que somos como profesionales, cómo nosotros vamos a avanzar en lo que estamos desarrollando, ¿no? Y es sumamente necesario que hablemos del contexto social alineado a la necesidad social. Cuando hablamos de la necesidad social, hablamos de que debemos identificar y comprender las problemáticas específicas a las que se enfrenta la sociedad y esto va a ser crucial para establecer un propósito significativo. ¿Qué quiero decir con esto? Que la necesidad social, la que siempre estamos trabajando, la que siempre estamos atendiendo, se puede convertir para nosotros en una oportunidad de negocio. Usted dirá, ¿cómo? Y no, no es descabellado, es que nosotros a través de las prácticas y las habilidades digitales podemos ir haciendo una base de datos o podemos ir haciendo un respaldo que nos permita poder estructurar, poder estructurar como profesionales qué es lo que realmente necesitan otros países, otras comunidades, quizás con mayor potencial de recursos para poder cubrir ciertas necesidades. Si nosotros lo vemos desde la sociología como un punto, digamos, más amplio, más holístico, ese nos va a decir que hay muchos proyectos, que hay muchos elementos, que hay muchas organizaciones que invierten en distintos sectores para poder dar atención a las comunidades. ¿Sabía usted que todas estas organizaciones necesitan de un consultor? ¿Sabía usted que todas estas organizaciones necesitan trabajo de campo, de investigación, de observación directa, de conocer la necesidad social? ¿Y quién lo hace? Lo hace el trabajador social. Lo hace desde su vista, lo hace desde su aplicabilidad, lo hace desde su práctica directa. Entonces, alineemos la necesidad social. ¿Quién más que usted para conocer qué es lo que le hace falta a la sociedad? ¿Quién más que usted para conocer la necesidad de la comunidad? ¿Quién más que usted para conocer al individuo como objeto de estudio? Entonces, cuando hablamos de establecer el propósito significativo, se trata de cómo podemos encontrar en todas nuestras prácticas diarias una oportunidad de negocio, una oportunidad de planificación y una oportunidad que nos permita ver un poco más allá de lo que siempre hacemos. Estamos en un tiempo donde la actualización no es una opción, es una obligación. Y en este sentido, nosotros debemos trabajar en pro de lo que queremos desarrollar, porque así y solo así lograremos lo que tanto esperamos. Seguir alimentando esto y se traduce en dos palabras: inspiración y compromiso. El compromiso con el propósito de fortalecer la resiliencia y la dedicación a superar los desafíos inherentes al trabajo social. Cuando hablamos de el compromiso, hablamos de lo que ya usted hace. Pero esta vez, esa práctica, ese día, esa acción que nos motiva a vivir, a respirar y a movernos hacia las comunidades, debe ser ligada a un propósito de vida, debe ser ligada a un propósito de negocio, porque ya no debemos pensar justamente en qué podemos hacer adicional a lo que ya elaboramos o a lo que ya estamos preparados, porque necesitamos generar más recursos, ¿no? Se trata de encontrar todos los elementos dentro de nuestra profesión que nos permita abarcar mucho más campo, que nos permita ser mejores y que nos permita, lo más importante, escuche bien, ser demandados. Ser demandados es ser solicitados, ser totalmente cotizados en un mercado profesional que pide a gritos que por favor se le atienda, que pide gritos que por favor avancemos en el propósito significativo. Entonces, la quiero invitar a que tengamos la inspiración
como base y el compromiso como práctica, para que así nuestro compromiso se una a nuestro propósito y podamos encontrar nuestro elemento diferenciador. Recordemos siempre que como profesionales debemos buscar el punto de equilibrio entre la experiencia y la innovación. La comunidad necesita del profesional que entiende sus necesidades y que las cubre, pero también del profesional que le puede encontrar distintas ideas de negocio para ser mejor siempre. Hablo de los objetivos SMART. Como les decía al principio, los objetivos SMART siempre están vinculados al marketing, están vinculados a la publicidad, están vinculados a las ventas, están vinculados a distintos propósitos que siempre tienen conexión con el área comercial. Y esta vez no va a ser diferente, solo que los objetivos SMART en el trabajo social nos hablan de muchos puntos que debemos entender desde la comunidad hacia lo comercial. SMART, por siglas en inglés, habla de diferentes elementos que usted va a tener el significado en español y su sigla en inglés para que usted vaya encontrando y desarrollando cada letra. Cuando hablamos de la S en SMART, hablamos de específico. Todos como profesionales en este mundo comercial debemos aprender a planificar. Y hablamos específicamente de que los objetivos deben ser claros y específicos. ¿Qué pasa con esto? Que cada objetivo nos va a dejar a nosotros dentro de la planificación como una tarea a cubrir o un paso a seguir, ¿sí? Por ejemplo, aquí les dejo objetivos vinculados a la profesión de manera que usted pueda irlo viendo. Acá, en lugar de colocar de objetivo mejorar la educación, ¿por qué en lugar de mejorar la educación? Porque si yo coloco en mi planificación mejorar la educación, eso me puede llevar toda la vida. Usted y yo podemos pasar otro plano y no sabremos si lo habremos logrado. Bien, por lo tanto, los objetivos SMART, le indico una vez más, nos hablan de objetivos aterrizados que nos permitan medir los resultados y decir, lo estoy logrando. Entonces, en lugar de mejorar la educación, podría ser aumentar la tasa de graduación en un 15% en la escuela primaria X. ¿Qué va a pasar con esto? Que nosotros vamos a ir trabajando en pro de una primera meta. Esa primera meta va a estar súper marcada porque nos habla de aumentar la tasa de graduación en un 15% en una escuela primaria. ¿Es real? ¿Es específico? Por supuesto que sí. Entonces, nosotros vamos a ir trabajando en pro de lograr ese porcentaje y lo vamos a ir aumentando paso a paso. ¿Para qué? Para siempre tener un compromiso y siempre tener un reto nuevo. De igual manera, le recuerdo acá en los objetivos SMART que si usted tiene alguna consulta, nuestras redes sociales van a estar abiertas, @Fundabric en Instagram, y de esta forma vamos a seguir conectados porque las formaciones de este programa ahora es que comienza. A la siguiente sigla de este objetivo ya hablamos de medición. La M en SMART responde a medición. ¿Qué quiere decir con esto? Que los objetivos deben ser cuantificables en números, señores. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de proyección progresiva, muchas veces tenemos metas, pero estas no son claras. Y recordemos que en esta profesión las estadísticas y los números aterrizados son sumamente importantes para dar respuesta a muchas gestiones. Entonces, ¿qué se recomienda? Que usted utilice indicadores tangibles para evaluar el progreso, y el éxito. Recaudar fondos para proporcionar útiles escolares a 200 niños. La idea es que nosotros, con estos objetivos, podamos ir plasmando metas que vayan en aumento, porque el aumento responde al progreso y el progreso responde a transparencia profesional. Y cuando hay transparencia profesional se habla de una gestión impecable, y una gestión impecable responde a un trabajador social comprometido, y un trabajador social comprometido es aquel que entendió que su potencial debía ser despertado. Y hablamos de lo alcanzable, ¿sí? La A en SMART es alcanzable. ¿Qué pasa con esto? Que no planifiquemos al vacío, que no planifiquemos en el aire, sino que nos aseguremos de que los objetivos sean alcanzables con los recursos disponibles. Establecer metas realistas nos ayudará a mantener la motivación.
Un ejemplo claro de esto, acá en la diapositiva dice capacitar a 50 voluntarios en habilidades de asesoramiento durante el próximo año. Los números y la alcanzabilidad nos van a permitir a nosotros poder presentar resultados tangibles, reales, aumentables y lo más importante, que den respuesta a lo que planificamos inicialmente. ¿Por qué? Porque solo usted en su comunidad, en su realidad social, en su realidad organizacional, sabe hasta dónde puede dar. Entonces, cuando hablamos de estos objetivos, llevándolo al emprendimiento, debe saber hasta dónde puede llegar con lo que tiene ahorita. Hablando no solo de recursos financieros, sino también del recurso intelectual. ¿Cuánto conocimiento tengo ahorita y qué puedo hacer con él? ¿Cuánto conocimiento puedo transmitir? ¿A cuántas personas puedo desarrollar? ¿Con qué colegas puedo formar un equipo de trabajo? Hablando justamente de lo alcanzable, lo que ya está y lo que nos va a permitir alimentar el proceso. En este contexto es sumamente importante resaltar que lo alcanzable es lo evidente, lo alcanzable es coloquialmente hablando el colchón que nos va a permitir soportar cualquier caída porque debemos entender que no todo aspecto de planificación es perfecto, pero sí nos va a ayudar a aterrizar las ideas y alcanzarlas. De no cumplirlas, va a ser mucho más fácil alcanzar lo que ya estaba propuesto que tener metas en el aire sin números, sin propósitos y sin realidades alcanzables. Espero que esté tomando nota y que esté entendiendo todo este proceso porque fue preparado exclusivamente para los participantes de este programa. Hablamos de la R dentro del SMART, es relevancia. Y nos habla de que los objetivos deben ser pertinentes. ¿Por qué pertinentes? Porque deben ser totalmente alineados a la necesidad de la comunidad. ¿Para qué? Para que este propósito general pueda desarrollarse en pro a lo que el profesional quiere alcanzar. Dentro de mi accionar como trabajador social, yo puedo desarrollar un programa de mentoría, pero si yo lo he hecho toda la vida con las instituciones públicas o del Estado, lo he hecho en alianza con fundaciones, ¿por qué yo no puedo levantar un proyecto de mentoría y llevarlo al sector privado? Porque no lleva lo que sé al sector que puede cancelar por mis conocimientos y por todo lo que pueda aplicar. Entonces, ¿qué pasa con la relevancia? Es encontrar justamente lo que le decía hace un rato. ¿Qué tengo yo que no tienen los demás y cómo a través de esta relevancia puedo convertir o desarrollar una idea de negocio que sea necesaria en cualquier sector que pueda cancelar lo que yo estime cobrar por honorarios profesionales? Entonces acá es importante que usted se proyecte y se desarrolle como el profesional que aspira a ser, porque así y solo así podrá seguir avanzando. Y para dar cierre al SMART, la T en SMART habla de límite de tiempo. Sencillo, se traduce a establecer plazos claros que fomenten un sentido de urgencia y mantengan el enfoque. Por ejemplo, implementar un programa piloto de asistencia alimentaria en los próximos 3 meses. ¿Qué pasa con esto? Que nosotros como profesionales para medir nuestro progreso debemos ir en aumento. ¿Cómo medimos el aumento entre una acción y otra? Con el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo implementar una nueva práctica durante un mes y con ese mes voy midiendo qué tal funcionó o qué tal no se dio, si realmente consiguió los resultados o no los consiguió, cuáles son los elementos inmersos durante ese plazo que yo estoy trabajando. Porque cuando hablamos de limitado en el tiempo, también hablamos de algo que no está aquí, pero que yo se lo voy a compartir, se llama corrección del desvío. ¿Qué pasa con la corrección del desvío? Si yo implemento un mes para trabajar en un proyecto y veo a los 15 días que no se está ejecutando como lo esperaba, esto me permite allí hacer la pausa necesaria, ¿ok? Y poder avanzar en pro a lo que realmente está planificado. Sí debemos ser específicos, sí debe ser medible, sí debe tener toda acción de alcanzabilidad, debe ser relevancia con ese
propósito principal que tengo yo como profesional y limitado en el tiempo. ¿Por qué? Porque todos debemos surfear en la ola, entender que el tiempo cambia, que el mundo se actualiza y que nosotros no podemos quedarnos atrás. Le dejé una nota sumamente importante y nos habla de que los objetivos SMART son la herramienta práctica para traducir ese propósito en acciones concretas y mensurables. La alineación entre propósito y objetivo asegura que cada paso dado contribuya significativamente al impacto social deseado. ¿Qué quiero decir con esto? Que es momento de despertar. Es momento de entender que nosotros como profesionales podemos dar el siguiente paso. Es momento de entender que no se trata de la acción práctica que estamos desarrollando. Es momento de entender de que ninguna profesión va a ser menospreciada económicamente hablando o socialmente hablando, porque sencillamente cada una representa un grado de necesidad. Y como profesionales estamos totalmente obligados a encontrar en nuestra profesión un elemento diferenciador que nos permita conectar con ella y desarrollarla al máximo nivel. Un placer compartir con ustedes y espero que les haya gustado. Un placer y que sigan disfrutando de este grandioso seminario. Y seguimos en esta enriquecedora jornada recordando la temática del día de hoy, el propósito. Segundo día del seminario de emprendimiento para trabajadores sociales, para trabajadoras sociales. A continuación nos adentraremos en un tema sumamente importante para emprender en esta área. Planificación estratégica de la mano de la profesora Carmen Parra, quien es licenciada en Trabajo Social, egresada de la Universidad Central de Venezuela, docente universitaria en la Universidad Nacional Experimental de la Gran Caracas, UNEXCA, trabajadora social en los ámbitos hospitalario, clínico, humanitario, adicciones. Además, está inmersa en la protección de niños, niñas y adolescentes e investigación. Y por supuesto es conferencista nacional e internacional y fiel creyente de la transformación del ser humano. Bienvenida, profesora Carmen. Los micrófonos son suyos. Saludos, estimados colegas. Espero que se encuentren muy, pero muy bien. Como decía la profesora Zeira, pues efectivamente tengo experiencia en el área de trabajo social hospitalario, salud mental, específicamente en el área de tratamiento y prevención de adicciones, atención y protección de niños, niñas y adolescentes, violencia contra la mujer, entre otras áreas, ¿no? Y dentro de esa experiencia profesional, pues por supuesto, he tenido que desarrollar estrategias de planificación para poder desenvolverme de la mejor manera posible en mi ejercicio profesional. Entonces, el tema que hoy estoy presentando es el de la planificación estratégica y su vinculación con nuestra profesión y a su vez, pues también una relación con lo que tiene que ver con el emprendimiento, con lo que tiene que ver también con el éxito. ¿Por qué hablamos de éxito? Porque el éxito no se mide solo desde el ámbito socioeconómico, sino también desde la satisfacción que nosotros podamos sentir con lo que estamos realizando. Y es por eso que tenemos que tener una visión orientada a lo que viene siendo entonces nuestra determinación profesional. Y para ello pues es pertinente que nosotros planifiquemos cada cosa que vamos a desarrollar. Ahora bien, ¿qué es la planificación? Bueno, de acuerdo a Zavala y Varela, la planificación es aquel impulso que nos permite desarrollar procesos orientados al futuro, ¿sí? ¿Qué es eso? Bueno, es organizarnos con base en objetivos claros. Yo tengo que tener claridad en lo que quiero alcanzar, bien sea para formular un proyecto a nivel comunitario, un proyecto de atención de casos, un proyecto de atención de grupos o un proyecto de desarrollo de capacidades, etcétera. Entonces,
nosotros como trabajadores sociales tenemos que ver el qué es lo que queremos y el cómo lo queremos hacer, cómo vamos a hacer eso que queremos, en qué momento, cuándo, para cuándo lo tenemos planificado y durante qué periodo o durante qué tiempo lo vamos a desarrollar. De eso se trata la planificación, de establecer claridad, de definir qué es lo que queremos alcanzar, pero eso sí, teniendo también claridad en función de cómo lo queremos lograr, pero también con calidad. Me explico mejor. Si yo quiero hacer algo, tengo que hacerlo de la mejor manera posible. Albert Einstein decía algo así como que hay que aprender las reglas del juego y luego ser el mejor, destacarnos. No de uno o del otro, sino que cada vez ser mejores con nosotros mismos o mejores que nosotros mismos. Entonces, por eso este proceso formativo o este proceso de orientación que se facilita desde Fundabric está orientado a eso, a nuestro fortalecimiento integral como personas y como profesionales. Entonces, el llamado es a que apliquemos la planificación estratégica en nuestro ejercicio profesional teniendo claridad en lo que queremos alcanzar. Dicho esto, entonces pasemos a explorar lo que viene siendo la planificación estratégica. Y muchos de ustedes dirán, bueno, pero si ya eso nosotros lo sabemos, ya nosotros lo vimos en nuestro pregrado, ya lo hemos fortalecido en nuestros posgrados o hemos hecho algunos cursos, hemos hecho algunas orientaciones. Bueno, sí, pero entonces, ¿cómo nosotros hacemos de esa planificación estratégica nuestra fortaleza para crecer aún más como profesionales y para tener un éxito en todos los sentidos? Bueno, ya sabemos que para planificar estratégicamente tenemos que diseñar, valga la redundancia, estrategias que estén orientadas a mis objetivos personales. Insisto, este tema está orientado a mi satisfacción profesional y por supuesto personal. Debemos considerar elementos internos. ¿Qué tengo? ¿Qué puedo dar? ¿Qué está bajo mi control? ¿Sí me explico? ¿Qué debo considerar? ¿Qué debo tener en cuenta desde lo que me afecta desde mi persona o lo que me beneficia desde mi persona con base en lo que tengo? Y considerar elementos externos, ¿sí? Como la matriz FODA. ¿Qué fortalezas tengo, pero también qué amenazas tengo? Bueno, los elementos externos vienen siendo eso mismo. ¿Qué amenazas tengo? O qué cosas me pueden perjudicar o qué oportunidades puedo tener también, ¿no? Amenazas y oportunidades viene siendo lo externo. Entonces, ¿de qué me puedo aprovechar desde lo externo y de qué me puedo aprovechar desde lo interno? Por supuesto, definiendo plazos, definiendo una temporalidad, colegas. Nosotros no podemos ir por la vida alegremente sin tener una planificación. Por supuesto, no es que nuestra vida va a ser toda cuadriculada, pero sí es importante que haya una planificación. Esa planificación, por supuesto, va a ser flexible porque la vida es así. Si decimos siempre que la sociedad es dinámica y cambiante, nuestra vida es dinámica y cambiante, pero para que haya un mínimo de estructura debemos planificar con estrategia, colegas. No nos olvidemos nunca de esto. Acá tenemos una estructura planteada por Zavala y Varela que manifiestan tres dimensiones, ¿no?, de la planificación estratégica. La primera viene siendo de contenidos, como ven en la lámina, la segunda viene siendo institucional y la tercera viene siendo de participación y comunicación. Veamos un poco o vamos a profundizar un poco al respecto. La primera dimensión de contenido, planificación y estrategias. ¿Qué será eso? Bueno, vamos a ir configurando un modelo de planificación, vamos a ver qué prioridades tenemos para establecer una temática a desarrollar,
una temática a intervenir, sea un proyecto que usted vaya a realizar, sea un curso que usted vaya a desarrollar, sea algo que usted tenga en mente hacer. Entonces, bueno, vamos a evaluar cuáles componentes tenemos, vamos a revisar el basamento legal, vamos a revisar la misión que queremos, la visión que queremos, que quisiéramos tener, qué metas tenemos, qué estrategia vamos a aplicar, cuál va a ser el curso de acción, cómo vamos a medir ese desempeño. Entonces, todo eso hay que revisarlo en esta primera dimensión. Cuando nos vamos a la segunda dimensión, que tiene que ver con lo institucional, estamos viendo, como dice la lámina, esta configuración de redes, ese impulso de cooperación, discúlpenme ustedes, analizar las tendencias del entorno, qué hay, qué puedo hacer, qué es viable, qué es factible, ¿sí? Formalizar la implicación en esos procesos, qué mecanismos de participación pudiera considerar, qué conflictos se pueden presentar, ¿sí? Entonces, pudiéramos aquí desarrollar una matriz DAFO o FODA, ¿sí? Con base en nuestro quehacer profesional en función de lo que queremos desarrollar. Y si nos vamos a la tercera dimensión, que es la participación en la comunicación, bueno, tiene que ver precisamente con ese involucramiento y confianza que hablan los autores en cómo vamos a difundir la información, cómo vamos a difundir el conocimiento, cómo van a participar los actores clave en estos procesos de planificación, con quiénes me voy a aliar, qué metas quiero o alcanzar mediante aquellas relaciones públicas que deba desarrollar. Porque sí, tenemos que generar articulaciones estratégicas para poder lograr nuestros objetivos. Entonces, la planificación estratégica implica, con base en estas tres dimensiones que les estoy explicando, que ustedes están viendo en esta lámina, implica un proceso organizado, ¿verdad? Pero un proceso también de planificar, valga la redundancia, de diseñar estrategias, de difundir información, de conformar redes, de generar articulaciones y de promover la participación de actores que nos permitan lograr esos objetivos. Entonces, estimados colegas, la planificación estratégica es un proceso que nos permite estructurarnos, ¿verdad? Y que nos permite esa estructura, valga la redundancia, en función de lo que queremos lograr. Si nosotros aplicamos la planificación estratégica en nuestra vida, en función de alcanzar el éxito, en función de nuestro bienestar, pues creo que pudiéramos llegar mucho más lejos de lo que hemos llegado. ¿Y por qué digo esto y por qué hago esta reflexión? Miren, con este proceso estamos nosotros procurando que nuestra profesión, que nuestro gremio se vea fortalecido mucho más. Muchas veces caemos en el mecanicismo, en lo cotidiano, en el bienestar de los demás, y de repente nos vamos olvidando de nuestro bienestar, de repente no hacemos énfasis en qué quiero yo realmente para mí. Hace un tiempo una amiga me preguntaba: Carmen, ¿cuál es tu sueño? Y sinceramente, colegas, no le supe responder. ¿Por qué? Porque yo quería, mi meta era ser trabajadora social. Lo logré, me gradué con honores, me encantó, me lo disfruté como no tienen una idea. Y me he disfrutado hacer mi trabajo, pero mi trabajo en función de los demás. Entonces, cuando esta chica me pregunta: Carmen, ¿y cuál es tu sueño? Yo me quedé así como que, bueno, ¿realmente cuál era mi sueño? Entonces, para ese momento, yo aún no era docente universitaria, tenía, digamos, había cosas que no había logrado y yo, pues, para ese momento no le supe responder. Y ahora, bueno, les reboto la pregunta a ustedes: ¿cuál es su sueño? ¿Su sueño personal? ¿Su sueño profesional? Pues esa pregunta se me quedó y la fui internalizando y dije, bueno, tengo que hacer cosas. Uno de mis sueños, pues sí, era dar clases.
Y así fui logrando cosas y fui aprendiendo cosas para mí. Por supuesto, trabajo para los demás porque pues esa es mi función para atender casos, para atender grupos, para atender comunidades, pero ya va, eso también me genera una satisfacción personal y profesional. Y además de eso, pues también me aplico el trabajo social a mí misma. Hay cosas que había olvidado. Mira, ya va, la recreación es un derecho. Ah, ok, bueno, voy a recrearme. Mira, qué cosas quieres leer, qué te gusta, cuáles son tus hobbies, Carmen. Y así empecé como a cuestionarme y aplicar este tipo de cosas que me han permitido crecer, que me han permitido evolucionar y que me han permitido aprender. No estoy diciendo que me las sepa todas o que soy la dueña de la verdad absoluta, como dicen por allí, pero sí me ha permitido ser la dueña de mi verdad, sí me ha permitido tener mayor autoestima para hacer cosas. Entonces siento que soy exitosa con las cosas que he estado logrando. Y uno se siente exitoso cuando se planifica, cuando tiene objetivos claros. Entonces, estimados colegas, la mejor manera de predecir el futuro es crearlo. ¿Ok? Esto es una frase de Peter Drucker, pero está muy acorde con este espacio que estamos teniendo en este momento. Espero que se encuentren muy bien y nos seguiremos viendo en espacios a futuro. La profesional que les voy a presentar ahora es una persona dedicada y muy dinámica en el ámbito del diseño y la tecnología. Se caracteriza por su pasión y compromiso con el aprendizaje continuo. Su experiencia se extiende a través de diversos ámbitos, incluyendo la educación, donde es docente formal, la recreación y el desarrollo de estrategias efectivas, lo que ha permitido un crecimiento personal y profesional bastante interesante del que ella nos va a poder hablar de primera mano. Se destaca por su habilidad para acceder y aplicar diversas formas de formación que abarcan desde la educación física hasta el diseño y la tecnología, como bien les mencioné. Y les estoy hablando de nuestra querida Carles Sánchez, que hoy nos va a estar acompañando desarrollando un tema sumamente interesante: el manejo de recursos estratégicos. Después que ya tenemos definido cuál es el propósito o el rumbo de nuestra vida, es importante poder tomar en cuenta cómo voy a estar distribuyendo, cómo voy a estar manejando los recursos para poder optimizar y alcanzar mis objetivos. Esto y otras cosas nos va a estar acompañando y comentando la compañera Carles. Bienvenida. Cuando yo era niña, mi papá se encargó de enseñarnos a mí y a mis hermanos los nombres de todas y cada una de las herramientas que tenía en una pequeña caja. A medida que fue pasando el tiempo, él iba sumando herramientas a esa caja y la caja se fue haciendo más grande. De eso quiero hablarles el día de hoy. Mi nombre es Carles Sánchez y hablaremos sobre el manejo de los recursos estratégicos de tu vida y de mi vida. Todo esto para trabajadores sociales, para trabajadoras sociales. Una parte muy importante de ese proceso fue aprender el nombre de todas y cada una de las herramientas de esa caja. El alicate, había uno de presión, había una llave inglesa, había destornilladores de diferentes tipos, de estría, de paleta, no sé cómo se llama en tu país, así lo llamamos aquí en Venezuela. Había uno de estrella, que era una herramienta especial, y era muy importante saber para qué servía cada uno y el nombre, porque una de las ideas de mi papá enseñarnos a los nombres de cada uno era que lo ayudáramos. Carles, tráeme el alicate de presión, y ya yo sabía cuál era el alicate de presión. Asimismo, tenemos que hacer nosotros con todos los recursos que tenemos en nuestra vida, y cuando hablo de recursos me refiero a tus vivencias, tus experiencias, los valores y principios que creaste en tu familia, todo lo que aprendiste desde la escuela, en el liceo,
secundaria, high school y a nivel universitario si tuviste algún estudio universitario formal. Además de eso, pudiste haber hecho cursos o durante tu trabajo desarrollaste o desempeñaste algunas tareas que aprendiste, que te gustaron, que te apasionaron y que te fuiste enriqueciendo en ese campo. Todos esos aspectos son sumamente importantes porque pueden de una u otra manera, además de enriquecer tu vida, servirte para algún momento específico, sobre todo si quieres emprender. Estos recursos van a ser sumamente importantes a la hora de desarrollar un emprendimiento. Sobre todo utilizarlos de manera estratégica. Y cuando hablamos de estrategia, hablamos de tener objetivos claros para poder trazar la meta. La meta va a ser enriquecida a través de acciones y estas acciones tenemos que saber qué debo hacer primero y qué debo hacer después para llevar un paso a paso y poder lograr el objetivo que me planteé en principio. Además de esto, es importante coordinar y administrar estos recursos tan valiosos que tienes en tu vida, independientemente del recurso que sea. Puede ser desde un valor como el respeto, desde la sinceridad, la solidaridad, como un principio que te sirva para desarrollar y hacer contacto con esa persona a quien tú vas a atender, que puede ser un niño, puede ser un adulto, puede ser una persona ya anciana. Esto es cuando hablamos de casos o de individuos. También podemos atender comunidades, un grupo de personas, familias o personas que pertenecen al mismo sector o grupos organizados. Les voy a poner un ejemplo de mi experiencia. Yo soy docente. Además de ser docente, soy diseñadora. Soy encargada del área de tecnología, Fundabric. Y con todas estas herramientas, yo las puedo utilizar para desempeñarme en cualquier ámbito que yo vaya a emprender. Si yo quiero atender a mis estudiantes, puedo valerme de la herramienta del diseño gráfico para darles una atención creativa, por ejemplo, y una enriquecedora oportunidad a través de la recreación, porque estoy desarrollando estudios en esa área, que por cierto es muy interesante, y es otra de esas herramientas que están en mi caja, que soy yo, que puedo utilizar para desempeñarme en cualquier ámbito de mi vida. En este caso específico, pues en la docencia, que es lo que llevo a cabo en las mañanas con mis estudiantes. Se sienten identificados a través de ese vínculo que uno crea con los niños. Muchos son de diferentes edades, niños, adolescentes, jóvenes, y por supuesto, sabiendo qué edad tienen, puedo identificar qué herramientas de esa caja puedo utilizar con ellos. Y estratégicamente utilizar recursos especializados para darle la mejor intervención. ¿Qué quiero decirles con todo esto? La importancia de saber y conocer e identificar cada uno de los recursos que tienes en tu caja, que tienes en tu vida. Somos seres biopsicosociales y espirituales. Y desde lo biológico, que es mi cuerpo, lo psicológico, que está en mi mente, lo social, que es de las personas que nos rodean, y lo espiritual, que viene dado por las creencias que tenemos, son sumamente importantes conjugarlos para poder crear una atención a través de estos recursos estratégicos. Ahora bien, partiendo de todo este conocimiento que previamente tienes, hablando de todos los conocimientos que tienes, de todas las herramientas que tienes en esa caja, todos van a venir a ser recursos estratégicos que tú con mucha sabiduría vas a utilizar de acuerdo al caso o a la situación que estés atendiendo. Partiendo del hecho que somos seres integrales, es importante destacar que cualquier herramienta de esa caja, cualquier recurso que tú puedas utilizar estratégicamente de una situación que estás atendiendo, en mi caso,
Yo como diseñadora gráfica tomo una imagen fresca, atractiva, de impacto, para hacer el llamado a que participen de mi emprendimiento, una actividad especial que yo pueda preparar. A través de mis creencias, que yo creo en Dios, luego que estos participantes son convocados, hago una oración o un llamado. Eso es parte de las herramientas, de los recursos que yo tengo en mi cajita. Y estratégicamente voy a utilizar la pedagogía que me da la educación para poder desarrollar una charla o una interacción fresca, dinámica y que le pueda llegar a las personas que quiero atender. Dato importante, muy muy importante, debo tener un paneo general, un diagnóstico de esa población que quiero atender. Yo no puedo con un lenguaje muy técnico atender a niños, o tampoco si voy a atender un grupo de profesionales puedo hablarle con un lenguaje muy coloquial. Tengo que equilibrar todos los elementos que voy a utilizar de esta caja de herramientas, los recursos estratégicos que voy a tomar en cuenta para la intervención que voy a desarrollar. Quiero cerrar con esto. Puntualmente, la idea principal, el manejo estratégico de los recursos es primero, saber con qué recursos contamos. Segundo, y muy importante, conocer a detalle esos recursos que tenemos. Tercero, estratégicamente seleccionar todos y cada uno de ellos a utilizar en un momento, en una situación específica. Hacer un diagnóstico. A través de ese diagnóstico puedo seleccionar con sabiduría y con asertividad cada uno de los recursos que voy a utilizar. Desde el corazón. Y por último, esa interacción que vayamos a tener con las personas que vamos a atender, sea la cantidad que sea del público que sea grandes, pequeños, medianos, ancianos, lo importante es saber qué es lo que quieren y tratar en la medida de lo posible de cubrir esas necesidades y que puedan engancharse contigo, que puedan tener esa identificación con el trabajo que tú haces, que haya sido tan beneficiosa o que esté siendo tan beneficiosa la experiencia que están viviendo que quieran volver contigo. Un gusto haber compartido con ustedes. Un beso. Chao, chao.